por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos efectivamente capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, lunes 13 de noviembre, se inicia con buena parte de la atención del mundo político venezolano colocada más allá de nuestras fronteras. Efectivamente, hay al menos dos situaciones, pero deberíamos decir tres, pero al menos dos situaciones de carácter internacional que tienen incidencia muy importante sobre el proceso político y social venezolano. Por un lado, el pasado viernes 10, los diputados Luis Florido y Julio Borges, en compañía del diputado Enrique Márquez, hicieron un importante anuncio al país. Dijeron que para este miércoles 15 estaba previsto el inicio de un proceso de negociación política entre el gobierno y la oposición y que tal inicio estaría pautado en República Dominicana con la asistencia de 6 cancilleres de un grupo de países amigos. 3 de esos países serían designados por la oposición, es el caso de Paraguay, Chile y México, y 3 de esos países estarían designados por el gobierno, sería el caso de Nicaragua, Bolivia y la misma República Dominicana. Tal anuncio, sin embargo, tuvo algún ruido en las siguientes horas, lo que ocasionó que, por un lado, que el señor diputado Luis Florido informar al país que al parecer había resistencia por parte del gobierno a aceptar la presencia de los cancilleres. Por otro lado, hubo también numerosos señalamientos por parte de distintos voceros de la oposición diciendo que ese anuncio era de tal naturaleza, de tal importancia, que no correspondía a 3 representantes de 3 partidos, sino que tenía que contar con una mayor representatividad por parte del campo opositor. Anoche domingo, a una hora más o menos elevada, recibimos una información del diputado Luis Florido en el sentido de que habría la posibilidad de que el gobierno ya supuestamente habría cedido pues en relación a este tema y eso confirmaría la cita del próximo miércoles 15. Cita que en realidad, independientemente de lo que diga el gobierno y de lo que diga la oposición, está de alguna manera en veremos porque está en proceso la reunión, está apenas terminando la reunión del Foro Económico Asia-Pacífico y allá en Vietnam se encuentran los cancilleres de México y Chile, es decir, están a 23 horas de vuelo de nuestro país, lo cual haría que la reunión se pudiera hacer en todo caso con los vicecancilleres o se pospusiera para alguna fecha cercana. Repito, ya no por razones del régimen o de la oposición venezolana, sino por estas realidades de la geografía y de la política. Eso por un lado. Por otro lado, para hoy está convocada una reunión informal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
decimos informal porque efectivamente una reunión formal de tal organismo estaría sujeto, entre otras cosas, a el posible veto de Rusia y China, países que eventualmente no estarían en disposición pues de discutir el tema de la situación venezolana, del régimen de Nicolás Maduro en concreto. Bueno, ese es el panorama que abordamos hoy, este lunes 13 de noviembre, y es importante hacerlo de la mano de alguna opinión experta, calificada. Por eso tenemos en línea al profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, formador de internacionalistas, que nos puede dar un panorama bastante más claro de toda esta situación. Profesor Félix Gerardo Arellano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es su visión sobre estos dos eventos en desarrollo? La posible reunión del miércoles 15, auspiciada de alguna manera por el Grupo de Lima, y la reunión de hoy en Nueva York. Le escuchamos. Muy buenos días. Gracias por la llamada. Un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Sí, en efecto, una situación muy compleja, muy interesante. Como tú bien señalaste, habría que hablar de 3 eventos y el tercero tiene que ver con renegociación de la deuda, que es el tema crucial. Realmente el gobierno venezolano ahora empieza a tener una cierta mayor preocupación por la negociación internacional, por el tema deuda, por el tema renegociación de deuda, pago de intereses, necesidad de dinero fresco. Ese es el motivo que lo lleva a mirar la comunidad internacional. Ahí no ha logrado el apoyo masivo, el mecenazgo de China y de Rusia no le están garantizando esos recursos necesarios para pagar deuda, para pagar intereses de deuda, para pagar unas importaciones enormes de alimentos, medicamentos, etcétera. Háblame la brutal corrupción, ¿no? Que siempre sacan de toda una comisión, etcétera. En ese contexto es el tema financiero el que lo está moviendo a la necesidad de tener que negociar con Occidente, con Estados Unidos por su peso en la banca, en el sistema financiero mundial, por la Unión Europea. No, yo no descarto que en un tiempo corto aparezca el gobierno hablando maravillas del Fondo Monetario, después que lleva décadas satanizándolo, porque pues es una institución que lo puede dar dinero fresco en mejores condiciones, pero exigiendo un comportamiento en su política económica que es a lo que le tienen pánico. Bueno, entonces allí entra el tema de la negociación. Entonces, por una parte está la necesidad financiera del gobierno, que lo lleva inexorablemente a negociar. Allí está el tema de la Asamblea Nacional, pues la Constitución le confiere a la Asamblea Nacional atribuciones en el tema del financiamiento internacional. Y por otro lado, viene el tema Grupo de Lima, reuniones en República Dominicana que estaban planteadas, sanciones internacionales que van creciendo, ya la Unión Europea adoptó un marco. Bueno, entonces esos son señales importantes, pero esas señales indican que es necesario que haya un vocero de la oposición, que haya una oposición coordinada, organizada, para poder trabajar con este frente internacional, para poder trabajar con el Grupo de Lima. Y en esas conversaciones que se han sostenido, pues se habló de que hubiera un equilibrio en la negociación y que hubieran cancilleres de un lado y de otro. Esa señal de los cancilleres le tiene que preocupar mucho al gobierno, porque eso es empezar a negociar en serio. Yo creo que también la posición está muy complicada en el tema. Yo no entiendo la posición de algunos miembros de la oposición a negarse radicalmente al diálogo, porque entonces hay que decirle a la comunidad internacional que se salga de este juego. La comunidad internacional está participando no para ir a una guerra, no para traer unos marines. La comunidad internacional está participando para que haya una negociación seria, con objetivos concretos, con plazos concretos y una negociación equilibrada. El gobierno echaba broma, buscaba oxígeno, pero se le está acabando el oxígeno. Además, el comentario que también está muy difundido, que con este gobierno no se negocia porque lo que firme hoy lo incumple mañana. Bueno, si esa es la conducta, el gobierno tiene que saber que al incumplir mañana, las sanciones vuelven de inmediato. Entonces esto no es que voy a echar broma en la mesa y me retiro ganándolo todo y al siguiente día no cumplo nada. Al siguiente día que no cumpla nada, las sanciones vuelven a reaparecer.
Entonces no está fácil para el gobierno, ya está encontrando un ambiente donde no puede decretarlo todo. Obviamente ya deben estar tratando de ver cómo dividen la comunidad internacional. Parece que han logrado dividir la unidad interna, eso es bien lamentable. Yo creo que estamos a tiempo de que la unidad nacional rectifique, de que haya una actitud más coherente, de que hayan unos diálogos más honestos, más francos. Pareciera que esta crisis ha demostrado que hay agendas particulares, que hay intereses específicos, y bueno, la vida está llena de eso, pero cuando uno comete errores los puede superar. Entonces yo creo que estamos necesariamente a tiempo de que la oposición actúe más coordinadamente, el mayor número de miembros de la oposición, porque pudiera también ocurrir que ya hay miembros de la oposición que no quieren jugar a la unidad, pero la unidad es fundamental para llevar el proceso interno y sobre todo para servir de vocero en el diálogo con la comunidad internacional. Pudiéramos perder el apoyo de la comunidad internacional si este deterioro unitario se agrava. Estamos conversando con el doctor Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor, formador de generaciones de internacionalistas. Nos advierte, nos señala, nos alerta sobre un hecho cierto. El respaldo internacional no es eterno ni independiente de la madurez, la racionalidad que muestre la oposición venezolana. Y nos señala que en este proceso de diálogo, de encuentro, de negociación planteado para el próximo miércoles 15 o que pudiera iniciarse en fecha posterior, hay básicamente dos intereses. El interés del gobierno vinculado con el tema económico, básicamente con el tema de financiamiento externo, y por otro lado el interés de la oposición, fundamentalmente centrado en la necesidad de unas elecciones presidenciales 2018 con algunas garantías y en un ambiente de mayor confiabilidad. Ahora, doctor Arellano, tenemos en simultáneo la sesión del Consejo de Seguridad de la OEA, de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, bajo esta modalidad de cierta informalidad. Hay algunas expectativas desmesuradas, debo advertirlo, en relación a esta reunión. ¿Qué nos pudiera usted decir de ello? ¿Qué expectativa real podría tener la ciudadanía venezolana en relación a un intercambio de esta naturaleza? Muy buena tu comentario, además, porque yo creo que tenemos que empezar a superar la inmediatez, el apresuramiento, este deseo de que todo se resuelva de la noche a la mañana y que lo resuelva otro. Pues que yo estoy muy ocupado viendo televisión, etcétera, etcétera. Entonces, no, en efecto, no debe haber mayor expectativa de esta reunión. Es una reunión importantísima, pero no va a llevar a resultados concretos, inmediatos. Es una alerta mundial. Es una figura informal, como tú bien has señalado, se le tiende a llamar fórmula Arria porque se afinó, se organizó, se detalló en el periodo en que aquellos años Diego Arria, nuestro embajador venezolano, llegó a tener la presidencia del Consejo de Seguridad. Es una fórmula para alertar al mundo en una crisis determinada. Es informal porque permite la presencia de diversos dialogantes, de diversos actores. Allí podrían estar miembros de la sociedad civil venezolana, autoridades, allí pueden estar diversos gobiernos. No, el objetivo es oír los casos, oír la magnitud del problema, la profundidad del problema, visto de distintas perspectivas y no solo por el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, que es el único que tiene derecho a entrar a las reuniones del Consejo de Seguridad. Si esto fuera una reunión formal, no podría asistir la sociedad civil, miembros de partidos, etcétera. De hecho, hemos oído, todo el mundo conoce que va a estar el secretario Almagro, que no es miembro del Consejo de Seguridad, pero va a esta reunión porque es informal, y obviamente Almagro tiene una información valiosísima. Son 3 informes que ha presentado a la Organización de Estados Americanos vía el Consejo Permanente, muy detallados. Allí está analizado toda la crisis jurídico, político, institucional de la democracia venezolana, cómo se ha ido eliminando la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo de Justicia, luego esta figura de Asamblea Constituyente, que es el zarpazo para
acabar de destruir la institucionalidad democrática. Los informes de Almagro detallan exhaustivamente sobre la violación de los derechos humanos y luego eso lo ha enriquecido con unos paneles, otra figura muy novedosa que el secretario Almagro promovió en la OEA, donde fueron en persona los afectados por la crisis de derechos humanos en Venezuela. Los que tienen familiares detenidos, que no tienen debido proceso, los que han sufrido de tortura y los que murieron en los procesos de protesta. Sus familiares han ido, los que han podido, los que han tenido apoyo, han podido ir a Washington a unos paneles que están recopilando información para posiblemente llevar el caso en un expediente a la Corte Penal Internacional. Como vemos, toda la comunidad internacional en sus distintos elementos está activada. Está activada a través del Grupo de Lima. La Unión Europea ya aprobó una normativa marco para iniciar el proceso de sanciones. Eso es otra espada que está allí frente al gobierno de Venezuela. Los Estados Unidos han ido intensificando el nivel de las sanciones. Eso también está en contra del gobierno de Venezuela. Allí empezaron las sanciones de orden financiero. Y el Grupo de Lima y el Mercosur también han adoptado sanciones y pudieran incrementarlas. De tal manera que el gobierno tiene la sanción de la comunidad mundial, esperaba que China y Rusia le resolvieran todo y las señales no es que no le pueden resolver todo, que Rusia no tiene los recursos suficientes y que China está pidiendo prudencia y respeto en las reglas del juego en la comunidad internacional. Entonces, bueno, con este escenario el gobierno se ve en la necesidad de ir a la mesa. No va a poder incumplir todo lo que acuerde, porque si hoy incumple, mañana vienen de nuevo las sanciones. Queda a la oposición venezolana organizarse para que sus propuestas, que tú las resumiste muy bien, es un proceso electoral que se avecine transparente, responsable, con un Consejo Nacional que sea realmente un árbitro equilibrado y no un árbitro parcializado y arbitrario como el que tenemos. De tal manera que el tema del Consejo Electoral va a estar en cualquier mesa de negociación como un tema importantísimo, al igual que presos políticos y crisis humanitaria. Muchísimas gracias al profesor Félix Gerardo Arellano por esta mirada profesional y acuciosa sobre el tema internacional que incide con tanta fuerza en el proceso político venezolano. Nos decía el profesor Arellano que bueno, no las tiene todas consigo. El gobierno hoy se encuentra en un estado de necesidad desde el punto de vista económico fundamentalmente, pero también nos decía el profesor Arellano que la oposición venezolana no puede seguir fragmentada, es decir, no pueden seguir asumiendo, por ejemplo, los señores Florido, Borges, Márquez, que ellos son la oposición venezolana en un momento en que, en buena medida, pues por la acción de esos mismos factores políticos, la Mesa de la Unidad Democrática se encuentra en una situación muy comprometida. La comunidad internacional para actuar necesita tener en Venezuela un interlocutor claro en la oposición venezolana y eso no existe hoy a partir, repito, de una dinámica que ha sido impulsada desde el propio interior de la Mesa de la Unidad Democrática en los últimos meses, en los últimos tiempos. Entonces es demasiado importante que esto se resuelva y se resuelva rápido, porque yo debo recordar también un dato que ayer en la conversación previa que tuvimos el profesor Arellano y yo me lo puntualizaba. Puede cambiar, así como cambió la situación económica internacional para el gobierno, puede cambiar la situación política internacional para la oposición. En apenas 7 días va a haber elecciones presidenciales en Chile. Está previsto para el año 2018 elecciones presidenciales en México y en Brasil también. Podría cualquiera de estos cambios de alguna manera incidir en lo que es hoy ese Frente Unido llamado el Grupo de Lima. Entonces, repito, es demasiado importante que se imponga la racionalidad y la responsabilidad en la oposición venezolana, que se produzca el reagrupamiento de la oposición venezolana, de tal forma que las personas que lleguen a República Dominicana o al lugar que sea, el próximo miércoles 15 o el día que sea, tengan ciertamente la representatividad y un mandato claro por parte del sector mayoritario
de la oposición venezolana, si es que no es posible que sea de toda la oposición venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la Unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Mientras se debaten estos temas que algunos parecen asumirlos como temas de política de salón, ¿no? Que si la renegociación de la deuda, que si el restablecimiento del diálogo, que si el encuentro en Dominicana, que si lo que ocurre en Hanoi. Mientras eso está ocurriendo, la realidad inmediata de los venezolanos sigue siendo extremadamente ruda e incluso violenta. Se trata, por supuesto, del tema económico, de la agresión terrible que está sufriendo el venezolano de a pie, el ciudadano que vive de un sueldo magro y en bolívares, frente a un país dolarizado que se despeña por el barranco de la hiperinflación, el tema también de la inseguridad galopante y el tema de la violencia política. Ayer ocurrió una cosa extremadamente grave en Caracas, mientras que por un lado el gobierno se esmera en promover una normativa legal, la ley contra el odio, para terminar de extender hacia los medios electrónicos y las plataformas digitales los mecanismos de represión y censura que ya han establecido sobre los medios impresos y radioeléctricos. Mientras eso ocurre, sigue la agresión incluso física contra quienes luchan por llevar información a la ciudadanía. Ayer se produjo una agresión en pleno centro de Caracas contra el diario El Nuevo País, una invasión del edificio sede del diario El Nuevo País. Hasta altas horas de la noche, la última información que tuvimos es que estuvo presente la Policía Nacional Bolivariana haciendo un mínimo de contención. Sin embargo, al retirarse esa fuerza, se terminó de consumar la invasión de la sede de este periódico, que, como todos saben, cuyo editor es el periodista Rafael Poleo, y que forma parte del grupo editorial del cual también está integrado por la revista Z. Tenemos en línea en este instante precisamente a Júrate Rosales. Ella es la directora de la revista Z y también muy vinculada pues al proceso que está ocurriendo en El Nuevo País. Júrate, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, actualízanos. ¿Qué está ocurriendo allá en la sede del Nuevo País? ¿Cómo afecta esto el funcionamiento de este medio de comunicación en esta hora oscura para la libertad de expresión en Venezuela? Te escuchamos. Bueno, lo que realmente empezó es que anoche nos avisaron de que hay varios grupos, alrededor de unas 50, 60 personas, reunidas entre los dos edificios que conforman El Nuevo País. Como saben, en Santa Rosalía las calles son estrechas y El Nuevo País tiene dos edificios. Uno donde funciona la redacción y está la rotativa del periódico y de la revista, y otro enfrente, a muy poca distancia porque las calles son estrechas, que es el
edificio administrativo donde funcionaba la administración, publicidad, el servicio legal, todo eso. Por cierto, hace muchos años en el servicio legal, la persona que más trabajaba ahí era Michael Moreno. Y entonces el edificio administrativo es el que fue invadido. Felizmente, por la dificultad que hemos tenido últimamente, por la ausencia de papel y por razones de economía, casi todo, sobre todo casi todo de la administración, ya fue concentrado en el solo edificio de la redacción. El edificio que invadieron anoche, aproximadamente a las 10 de la noche, por grupos que creemos que estaban armados, estaban muy preparados para romper los candados, cortar todas las defensas. Ese edificio es más que todo de depósito de archivos e indudablemente de todos los insumos de la imprenta. Es un momento muy dramático. Los vigilantes lo pasaron extremadamente mal porque se atrincheraron en el edificio de la redacción, pero veían por las rendijas todo lo que pasaba en la calle y terminó con la invasión, digamos, de la mitad y hasta cierto punto el corazón de las instalaciones del Nuevo País y de la revista Z. Estamos conversando con Júrate Rosales, directora de la revista Z, parte del grupo editorial del cual, el cual también está integrado por el diario El Nuevo País, cuyas instalaciones fueron agredidas en el día de ayer. Nos informa Júrate Rosales que hay todo un edificio que permanece invadido, que fue asaltado por un grupo fuertemente armado y preparado técnicamente para violentar candados y cerraduras. Júrate, ¿esta situación afecta de alguna manera la salida al aire de los contenidos del Nuevo País y su plataforma digital? ¿Afectará, te pregunto, la marcha de la revista Z? Todavía no lo sabemos, porque hasta ahora hay que todavía evaluar todos los daños que se han hecho para el funcionamiento, sobre todo del Nuevo País y también de la revista Z. Vamos a hacer todo lo posible para seguir saliendo, pero el daño hecho todavía hay que evaluarlo. Indudablemente que la voluntad es seguir saliendo. Júrate, yo te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada. Recibe tú y todo el personal de ese grupo editorial, los periodistas, los directivos, los trabajadores, los vigilantes, incluso nuestra palabra de afecto, de solidaridad y de respaldo. Es una situación extremadamente compleja, repito, en momentos en que el gobierno articula una retórica supuestamente contra el odio, ocurren estos hechos en las propias narices del poder, en la parroquia Santa Rosalía, en pleno centro de Caracas, sin que haya ningún tipo de presencia del Estado que sea capaz de meter en cintura a estos sujetos que actúan como fascinerosos, como delincuentes. Esto no es activismo político, esto no es reivindicación de tal o cual ideal, no, esto es robo, esto es pillaje. Y en un gobierno como este, entonces obviamente los pillos tienen la calle para sí.
Esa es la situación y esa es el muy duro momento que atraviesa el diario El Nuevo País y la revista Z. Es innecesario que les recuerde, ya el editor fundador de ambas publicaciones se encuentra en el exilio, ese excelente periodista que es Rafael Poleo, quien fue director de este medio y coordinador de este medio durante mucho tiempo ante el exilio de su padre, Francisco Poleo, también se encuentra hoy fuera del país. La que coordinó durante algún tiempo la redacción del Nuevo País, la periodista Rayleigh Luján, se encuentra hoy fuera de este medio, pero mientras estuvo al frente de estas responsabilidades fue agredida, fue golpeada, simplemente por estar cubriendo informaciones en el centro de la ciudad. Esa es la lucha que ha tenido el diario El Nuevo País por ser un medio independiente. Eso sí hay que decirlo, furiosamente independiente frente a los arrebatos del poder. Repito, nuestro agradecimiento a Yurate Rosales, nuestra solidaridad con los integrantes de la redacción del Nuevo País y de Z, medios que en estos momentos están evaluando la naturaleza y profundidad de los daños perpetrados para poder saber si podrán mantenerse en circulación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil, con fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro. El costo del cartón es de 1.000 bolívares. Cómpralo ahora también en bingodelabondad.com. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Yo quiero pedir disculpas a los oyentes de La Fuerza es la Unión y en general a los oyentes de Radio Caracas Radio. Problemas técnicos que aquejan a la emisora esta madrugada han impedido, por ejemplo, la salida al aire de el programa de Rocco Remo. Igualmente hemos tenido algunos problemas severos en la emisión de La Fuerza es la Unión. No hemos podido, por ejemplo, hacer algunas de las entrevistas que teníamos pautadas para la mañana de hoy, porque tal y como decía el profesor Félix Gerardo Arellano,
Hoy no solamente tenemos que debatir o conocer o investigar sobre la reunión auspiciada por el Grupo de Lima para el próximo miércoles 15 o la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en formato informal pautada para el día de hoy. No, hoy está ocurriendo algo muy importante en Caracas. Hoy el régimen de Maduro anunció la reunión con los acreedores de Venezuela, con los tenedores de bonos de Venezuela, para renegociar o reestructurar la deuda externa. Esto es muy importante, bueno, muy importante, porque esto puede determinar dinámicas que agraven hasta lo impensable, hasta lo indecible, la situación del país, la situación económica y social de los venezolanos. Hay algunas cosas que tienen que ser a esos efectos escrutadas. Por eso teníamos pautado para hoy, entre otros, una conversación con el economista Francisco Rodríguez. Sin embargo, quiero entonces compartir con ustedes algunos comentarios que hizo este economista en el día de ayer, en un extenso artículo en el Diario Universal sobre este material. Dice así Francisco Rodríguez: cuando los tenedores de bonos de la República y PDVSA se reúnan el lunes con representantes del gobierno venezolano, la gran pregunta sobre la mesa será cómo hacer viable una reestructuración desde el punto de vista tanto financiero como legal. Los representantes de ambos lados se enfrentan a una tarea difícil. Las opciones disponibles son muy limitadas, no solo a causa de las dificultades económicas que enfrenta el país, sino también por las limitaciones financieras derivadas de las sanciones estadounidenses. Esto es absolutamente cierto, de lo que plantea el economista Rodríguez. Habría que añadir que además de estas limitaciones determinadas por el tema económico y por el tema de las sanciones estadounidenses, hay también las limitaciones que impone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece de manera taxativa que toda operación de crédito público tiene que pasar, tiene que ser aprobada, tiene que recibir el visto bueno para poder ser legalmente asumida por el Estado venezolano, por la Asamblea Nacional, por el Poder Legislativo, por el Parlamento, que es algo que el gobierno ha querido sencillamente ignorar. Continúa el economista Francisco Rodríguez con su análisis. Dice lo siguiente: el primer punto que es fundamental reconocer es que el problema de la deuda venezolana no se puede desligar del marco general de política económica. Los países no acumulan niveles excesivos de deuda por casualidad. Lo hacen como resultado de políticas que se hacen insostenibles a lo largo del tiempo. Si un gobierno busca que los acreedores acepten renegociar los términos de su deuda, tiene al mismo tiempo que mostrarles una estrategia económica a través de la cual la nación propone mejorar su capacidad de pago y así efectivamente aprovechar el respiro que se está obteniendo como resultado de la renegociación. Esto es clave, esto es clave. Ahí ciertamente este lamento plañidero, esta lloradera que tiene el señor Mauro Moros cuando dice nosotros pagamos y pagamos y pagamos nuestros compromisos externos, sin embargo sigue elevándose el riesgo país, sigue encareciéndose el crédito a Venezuela. Entonces esto no es justo, esto es obra de una conspiración del capitalismo internacional y de Trump, etcétera, etcétera, y de Julio Borges y bla, 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 cuando la verdad nos la está explicando acá de manera bastante sucinta y concreta el economista Francisco Rodríguez. Él es el economista jefe de Torino Capital, una persona que ha ocupado diversas responsabilidades en el ámbito financiero hemisférico y que, por cierto, tiene una relación no especialmente pugnaz ni conflictiva con el gobierno nacional. Sin embargo, repito, este economista alerta: el tema de la deuda no es producto de una maldición bíblica ni de un azar de la suerte. Es el resultado de políticas públicas ineficientes, de políticas económicas catastróficas y
al plantear una reestructuración o una renegociación de la deuda, el gobierno tiene que plantearle también a los mercados cuál es el tipo de modificación en sus políticas económicas que lo llevará a tener y mantener una mejor capacidad de pago, cosa que no se vislumbra por ninguna parte en el discurso del gobierno, porque ellos lo que dicen es que quieren renegociar, pero para seguir como están, para seguir con su misma política comunistoide e irracional y sin ningún control sobre la ineficiencia y la corrupción. Nos dice así, continúa este análisis del economista Francisco Rodríguez. Venezuela también enfrenta obstáculos especiales a un proceso de reestructuración que tienen que ver con la naturaleza de su economía. Venezuela es un deudor atípico en que su Estado es al mismo tiempo la fuente directa de la casi totalidad de los ingresos de divisas de la nación. Es decir, bueno, esto lo pone en una situación de vulnerabilidad especial. Si el gobierno de Argentina entra en default, sus acreedores no pueden embargar los ingresos por exportaciones de carne argentina, porque estos pertenecen al sector privado. Es decir, el deudor es el Estado, el deudor es el gobierno, pero quien genera la ganancia, quien genera la riqueza que puede permitir pagar la deuda y vivir es el sector privado. En el caso venezolano no es así. En el caso venezolano, los acreedores sí pueden embargar los ingresos por exportaciones de PDVSA para obligar al Estado venezolano, que es el dueño de PDVSA, a responder por sus deudas. Este problema se exacerba porque 45% de la deuda externa de Venezuela ha sido emitida por PDVSA. El principio legal de la inmunidad soberana protege a los estados de los embargos de sus activos, pero explícitamente excluye los activos de las corporaciones, tales como PDVSA, que se dedican a actividades comerciales. Para protegerse de los posibles embargos de activos y facturas petroleras, PDVSA tendría que acogerse a un proceso de bancarrota en Estados Unidos o puede intentar transferir sus activos a otras entidades. Ambas opciones son altamente riesgosas. Si fracasan y los acreedores son exitosos en el embargo de activos y facturas petroleras, la disminución resultante en los ingresos por exportaciones del país podrían llegar a ser mayor a cualquier ahorro en servicio de la deuda. Bueno, estas son algunas de las advertencias, de los alertas que formula, repito, no estoy hablando de Ricardo Hausmann, no estoy hablando de Ricardo Villasmil, no estoy hablando ni mucho menos de José Guerra, es decir, de economistas que tengan una opinión profesional claramente distinta y contraria a los planteamientos de política económica del gobierno. No, estoy hablando de Francisco Rodríguez, que es alguien que por su posición institucional y por su carrera incluso se ha esmerado en mantener una suerte de equilibrio, una suerte de posición equidistante, una suerte de ¿cómo decirlo? Un intento por mantener una mirada ecuánime sobre todo este proceso. Bueno, Francisco Rodríguez dice, alerta, el peligro del colapso en esta situación es extremadamente grave y es el resultado, además, no solamente de la torpeza en el diseño de este esfuerzo de renegociación de la deuda o de reestructuración de la deuda, sino es el resultado de falencias, de errores acumulados en todo este proceso. Debo recordar que buena parte de esta deuda de legitimidad y legalidad dudosa que hoy aqueja a los venezolanos, bueno, fue adquirida precisamente entre los años 2007 y 2012. Válgame Dios, precisamente el momento en que Venezuela tuvo los más altos ingresos por concepto de renta petrolera de toda nuestra historia. Yo quisiera sugerir también que busquen en el diario Panorama, en su edición digital, una declaración muy importante de Víctor Álvarez. Víctor Álvarez fue ministro de Hugo Chávez, es un investigador importante en el área
y nos plantea en esa entrevista varios planteamientos muy importantes, muy críticos, por cierto, frente a lo que ha sido el desarrollo de la política económica, pero importantes para tratar de salir adelante en esta difícil situación. Yo digo todo esto y lo digo en este tono porque aquí lo que está planteado no es simplemente un tema político de que en este debate salga bien parado el gobierno, salga mal parada la oposición, no. Aquí lo que viene es hambre pareja. Aquí lo que viene es una situación extremadamente complicada. ¿Entiendes? Bueno, para hablar de detalles que pudieran parecer insustanciales, desde hace 48 horas tomarse un café en la calle puede costar 12, 13, 14 y hasta 17.000 bolívares. Tomarse un café. O sea, el panorama de lo que es la cotidianidad del venezolano, sus hábitos de consumo, su ingesta calórica, que ya estaba en crisis, bueno, a partir de las últimas horas va sencillamente cuesta abajo, una situación extremadamente delicada. Y esa situación puede empeorar precisamente a partir de este tema crucial, que es el tema de el manejo de una deuda adquirida de manera irresponsable, ilegítima y posiblemente ilegal, y viendo pues cómo mientras los actores políticos se encuentran en la situación en la que se encuentran, pues el gobierno relamiéndose por triunfos supuestos y fraudulentos y la oposición, enfrentada entre sí misma y descalificándose a sí misma. Mientras eso ocurre, la situación del pueblo venezolano es tremendamente grave, tremendamente aguda desde el punto de vista de la lucha por la sobrevivencia, desde el punto de vista del tema del hambre, del tema de la salud. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Atención todos, nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández, voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. No te quedes sin carne para tu parrilla. En la Boutique de la Carne podrás conseguir todo lo que necesitas. Carne de res, pollo, todo de primera. Combos para parrillas a precios especiales y sin hacer cola. Visítanos en el Centro Comercial Plaza Santa Mónica y síguenos en Instagram por @palaparrilla. Teléfono 0212-662-4517. La Boutique de la Carne. Y llévatelo todo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la unión con el tiempo justo para hacer 4 precisiones finales. La primera es un agradecimiento, una palabra clara de agradecimiento
a los jóvenes de la Red Joven Venezuela. La Red Joven Venezuela es una red, una organización de voluntariado juvenil de los católicos. Son jóvenes que hacen militancia en su fe y que asumen que el prójimo no es solamente para declamarlo, sino para activar la solidaridad con él. Fue conmovedor para mí el poder interactuar este fin de semana con estos jóvenes, algunos casi niños. Estoy hablando de jóvenes de 15 años, 16 años y algunos de mayor edad, preocupados por la situación del país, preocupados por lo que está ocurriendo en su ciudad, en su región, en Venezuela. Yo quiero felicitar públicamente a la Red Joven Venezuela y a este movimiento laico vinculado con la Juventud Católica Venezolana. De verdad, fue una experiencia muy importante. También quiero darle mi palabra de solidaridad al el pueblo de Irán y de Irak. Hace apenas pocas horas, 4 horas quizás, en la frontera de Irak, entre Irán e Irak, se produjo un terremoto devastador, un terremoto superior a los 7.2 grados de magnitud en la escala de Richter. Es una situación muy compleja. Ya se cuentan centenares de víctimas fatales, hay colapso total en los hospitales y en las carreteras, una situación realmente complicada, realmente difícil. En tercer lugar, quería insistir en un planteamiento hecho acá por el doctor Félix Gerardo Arellano. Él instaba a la oposición venezolana a resolver sus problemas internos para poder ofrecer un interlocutor creíble, confiable ante la comunidad internacional. ¿Por qué dice esto el doctor Félix Gerardo Arellano? ¿Será que desmerita o desmerece el profesor Félix Gerardo Arellano a los anuncios hechos por el diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, o por el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, o desmerece quizás la presencia en esa rueda de prensa del señor Enrique Márquez, también diputado? ¿Será que ignora o menosprecia a la institución de la Asamblea Nacional como representante válido de los venezolanos? No, yo estoy seguro que no. Yo estoy absolutamente consciente del inmenso valor que tiene la Asamblea Nacional como prácticamente el único poder público en Venezuela que cuenta con legitimidad en estos momentos en nuestro país. Sin embargo, hay que destacar algo. Este no es un asunto de la Asamblea Nacional. Este es un asunto de la oposición venezolana. La Asamblea Nacional no es un sustituto de la MUD, no es un sucedáneo de la alianza opositora. La Asamblea Nacional es un poder del Estado, y poner a la Asamblea Nacional a sustituir a la MUD es quitarle su condición, es paradójicamente bajarla de nivel, ¿entienden? La Asamblea Nacional tiene unas responsabilidades que no son las de servir de representante opositor, ¿entiende? En primer lugar eso. En segundo lugar, también habría que recordar que el periodo del señor Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional expira prácticamente en las próximas semanas. El próximo 6 de enero tiene que haber un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Para decirlo con claridad, Julio Borges está prácticamente en preaviso, ¿entiendes? Entonces, para que haya una presencia en el escenario del 15 de noviembre o en cualquier otro escenario futuro, una presencia del campo democrático que sea robusta, que sea fuerte, ¿no?, que pueda impedir que el gobierno haga lo que ha hecho en todos los intentos de diálogo anteriores, que es mentir e incumplir sin ningún tipo de consecuencia. Para que eso ocurra, tiene que haber un nuevo formato donde efectivamente el campo opositor o la inmensa mayoría del campo opositor se sienta claramente expresado, donde las personas que estén allí no sean representantes de sí mismos
o de parte de sus partidos, porque también hay que decirlo, a veces ni siquiera representan a sus partidos, sino a parte de sus partidos. A veces el señor Julio Borges dice alguna cosa y el señor Capriles dice algo completamente distinto. Entonces, para que esa misión tenga éxito, las personas que tienen que estar allí tienen que ser representantes de todo el campo opositor, tienen que tener un mandato claro de todo el campo opositor y tienen que tener una instancia hacia dónde rendir cuentas. Eso es fundamental, eso es lo que ha sido reclamado prácticamente por muchísimas otras formaciones políticas en nuestro país. Y yo sé que en tanto que es un asunto de sentido común, va a ser procesado, entendido y recibido con claridad por todas las fuerzas políticas. Porque, ¿qué ocurre si se produce en efecto un proceso de negociación política, pero la representación de la oposición tiene debilidad en su representatividad real? Bueno, que el gobierno hace lo que le da la gana, ¿no? Porque sabe que no tiene un contendor fuerte y con profundidad, y además eso compromete la efectividad, la eficiencia de prácticamente todo el mecanismo. Finalmente, el cuarto comentario, me pidieron comentarios sobre el tema deportivo a propósito de que porto hoy la camisa de RCR Deportes. Bueno, sencillamente ahí están los números, pues 5 victorias al hilo de los Navegantes del Magallanes, lo cual coloca la serie particular Magallanes-Caracas en las condiciones que ustedes saben, pues nuestro saludo afectuoso a la fanaticada de los Leones del Caracas y nuestra felicitación a quienes, como yo, efectivamente somos magallaneros, y magallaneros es, por cierto, el circuito de Radio Caracas Radio. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo.